justo te voy a hacer había algunas preguntas que quería hacerte respecto a cómo traslada, aunque maestría emocional tiene foco mucho en lo personal y en las parejas, pues al final también se requiere bastante inteligencia emocional cuando estás emprendiendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles crees que son los temas principales de inteligencia emocional que tiene que trabajar un emprendedor? Y sí, ahorita pues ya estamos en 3 países, bodega, pedidos, entonces está muy padre. O sea, sí se puede crear un impacto, sí se puede tener un proyecto, sí, con impacto positivo y además que genere, y no está peleado. Idealista o soñador y al mismo tiempo tener los pies en la tierra para hacer un gran negocio, pues bueno, si eso te parece completamente que te va a volar la cabeza, que es una idea muy extraña, hoy tenemos un invitado que justamente es una persona muy espiritual, pero al mismo tiempo un emprendedor social y además autor de Se Buscan Rebeldes, creador de esta gran empresa de juegos para generar la conexión entre las personas, podcast y también cuenta redes sociales que seguramente conoces, que se llama Maestría Emocional. Bienvenido, Sebastián Strock, ¿cómo estás? Gracias, Sofi, muy bien, gracias. Oye, tenía muchas ganas de tener esta plática contigo, porque creo que tú y yo, de alguna forma, compartimos esta idea de que el dinero no necesariamente tiene que ser una cosa maligna y truculenta, y que se puede usar, digamos, para cosas positivas, e incluso que existe este animal raro de poder tener una vida espiritual y al mismo tiempo, pues, ser bueno con el dinero, ¿no? Entonces, sí. ¿Por qué te empezaron a interesar estos dos mundos que pueden parecer tan poco conciliables? O sea, creo que desde chiquito era bueno creando, ¿no? O sea, emprendiendo, creando. O sea, inicié, no sé, en secundaria vendiendo camisas impresas, después un emprendimiento de foto y video para eventos, que realmente me la pasaba muy bien como joven, yendo a 15 años, pero en realidad estaba trabajando, tomando fotos, tomando video. Entonces como que siempre estaba ahí. O sea, la verdad es que veía mucho a mis papás, creo que fue algo que vi, que ya tenía, como que me interesó, pero una parte de mí siempre decía, si voy a emprender, si voy a hacer algo, o sea, soy bueno en esto, si lo voy a hacer, quiero que sea con un impacto positivo. Y tuve la fortuna de que en mi casa nunca había esa contradicción. O sea, en mi mente nunca existió que sea un camino dividido. O sea, más bien yo lo veía como un camino. O sea, se puede ser exitoso y además ese éxito es por impactar vidas, ¿no? Entonces, si quiero 1 millón, bueno, voy a impactar a 1 millón de personas, ¿no? Ya es muy conocida esa frase, pero eso es con lo que crecí. Entonces, sí, o sea, como que nunca hubo un conflicto respecto a eso. Y justo platicábamos un poco de la historia de Rita en tu canal, de mi alumna de yoga, que ella sentía que si estaba dando clases de yoga no podía cobrar lo que realmente valía su tiempo, porque entonces no estaba haciendo el bien suficiente. O sea, si bien contigo fue más orgánico y las dos cosas venían juntas, ¿de dónde crees que viene la contradicción de que si eres espiritual no puedes perseguir el dinero? ¿Y por qué en tu caso? ¿O qué le dirías a una persona que está en esta contradicción? Pues creo que son muchos aspectos, ¿no? O sea, creo que el tema cultural, creencias que tal vez escuchas en tu familia o en la sociedad, ¿no? Que platicas aquí. O sea, muchas veces es un tema de tabú, ¿no? De no platicar de eso. También, como decíamos en el episodio en mi canal, creo que es una malinterpretación de la espiritualidad, de las religiones, porque en todas se menciona algo respecto al dinero, ¿no? Y creo que lo que grandes maestros en su época hablaban
tal vez ya no es del todo correcto en nuestra época, ¿no? A ver, elabora. En ese entonces, ¿no? O sea, creo que cuando alguien decía, si uno tiene más, los otros tienen menos, ¿no? Yo creo que realmente viene de esa creencia, ¿no? Es que si yo tengo más, los otros van a tener menos. Y hay muchas familias, muchas personas que lo tienen como grabado o sea, muy, muy profundo, y aunque sea inconsciente, ahí sigue esa creencia. Y creo que viene de esas enseñanzas de una época en la que realmente si uno tenía más, pues el otro tenía menos. ¿Por qué? Porque no había un comercio internacional, no había la capacidad de tener diferentes productos, diferentes recursos de otros lugares. Y ahí sí realmente, pues si te acababas lo que había en esa localidad, pues sí, ya los otros ya no tenían. Y creo que en la actualidad ya se produce, desde la revolución industrial, se produce más de lo que podemos tener. Más bien ahorita necesitamos un cambio de decir consumo responsable. Entonces es como ya una tercera, tercera revolución. Entonces ahorita ya se produce para todos, incluso hablando de comida, ¿no? Al año se desperdicia mucho más de lo que hay hambruna. El problema es la distribución, el problema son otros factores. Entonces, cuando entiendes eso y más bien dices, ok, si yo creo, si yo hago, pues yo estoy dando empleos, yo estoy beneficiando, y si creas desde un espacio de propósito, pues incluso más, ¿no? Entonces, claro, puedes multiplicar tu propósito con más recursos, ¿no? Exacto. Incluso, ya, o sea, metiéndome en un tema en el futuro, yo sí creo que la pirámide se puede cambiar. Me refiero a que en la punta de la pirámide es el trabajo creativo. Y hasta abajo es el trabajo laboral. Y creo que si sabemos ser cuidadosos, porque también hay muchos riesgos, pero si sabemos ser cuidadosos con la inteligencia artificial, los robots, etcétera, podemos cambiar esa pirámide y cada vez dedicarnos más a trabajos creativos, al propósito, y los recursos salen de automatizaciones, salen de inteligencia artificial. Entonces, sí, o sea, creo que se puede lograr hacer un cambio. Oye, ¿cómo fue tu historia con el tema del emprendimiento, estudio online de yoga? ¿Cómo llegaste ahí? O sea, tú de alguna forma platicábamos que no, o sea, en algún momento el sistema educativo dejó de darte respuestas y decidiste decir, Chaito va a aprender mejor de otras fuentes. Sí, fue muy chistoso, porque como que cuestionaba, ¿no? A ver, la escuela y la universidad y todo esto es para después tener un empleo y generar dinero. Y tú y yo ni quiero el empleo. Es como, a ver, yo no quiero el empleo y ya sé generar dinero. Entonces, ¿por qué quiero aprender esto? ¿Y por qué quiero estar con maestros que, sabes, que me hacen la vida difícil, esto, el otro? Y, ok, ¿por qué no simplemente ya seguir con eso? ¿No? Incluso, mejor aún, tengo más experiencia desde ahora, ¿no? Y me enfoco en mi don y en mi talento. Llego con mis papás y les digo, ¿saben qué? Me voy a salir de la escuela, este es mi plan. Las primeras 3 pláticas fueron discusiones y me mandaron muy lejos. Claro. Y después les enseñé un documental que se llama Educación Prohibida, que se lo recomiendo mucho a todas las personas. Ok, lo vamos a dejar ahí en la descripción del video. Y es una crítica constructiva, porque al inicio del documental es crítica, pero después te ponen todas las modelos educativos ya nuevos, que ya existen. Y para mis papás fue como, ok, o sea, sí, necesitamos un cambio y está bien, hazlo. Incluso hasta sacaron a mi hermano del colegio después de ver el... Y el pobre, yo sí quería estudiar. Sí quería estudiar. No, de hecho creo que él la sufrió más que yo. Él era más creativo, él era más... Y los dos
o sea, ahorita tenemos nuestro negocio y aunque él es 3 años menor, ya es socio de un restaurante. ¿Por qué? Porque se enfocó en su pasión. Claro. Entonces también me encanta su historia y justo, o sea, no es coincidencia, no es suerte, como el camino de ambos. Sí creo que es un aspecto de mis papás y de que accedieron y que dijeron, ok, confiamos en ustedes, persigan su pasión, persigan lo que quieran hacer. Entonces, al inicio, esa pasión no está, para responder tu pregunta, esa pasión no está muy clara. Sabía que quería emprender y que fuera con un propósito, pero no sabía qué. Uh-huh. En ese entonces mi mamá era maestra de yoga, muy reconocida, y ya se hablaba, o sea, como que había como en el aire de, ok, va a empezar un movimiento de yoga en línea y no hay en español. Entonces fue como, ok, ahí, vamos por eso. De hecho, salimos un año antes, medio año antes de la aplicación de Osotrava, de Instafit, me parece. Pero sí, o sea, era un mal nombre, o sea, era un chamaco. Era un primer intento. Era un primer intento, era muy buena idea, pero con muchos errores, con mucho aprendizaje, ¿no? Desde el nombre. ¿Cómo se llamaba? Shri TV. ¿Qué? Era muy mal nombre, no teníamos eso, pero tenía mucho propósito el nombre, entonces por eso lo dejé. Y después, bueno, fue todo un rollo. Lo que sí teníamos siempre era pues, la parte de publicidad, ¿no? El contenido. Antes de checar cuestiones administrativas, yo me ponía a escribir los videos y se hacían virales. Entonces, como que eso nos permitió de repente, como que sí seguir. Pero pues estábamos compitiendo contra monstruos de Estados Unidos y había mucho malinchismo, ¿no? De ¿por qué me meto a estos con maestros mexicanos si me puedo meter a esta plataforma con los influencers de yoga del mundo? Aunque el currículum era mejor de los maestros mexicanos. Descubro que realmente no es mi pasión. Creo mucho en el proyecto y tiene propósito, pero no es mío. Decido venderlo. Pero, o sea, al final, vender una empresa es también una rareza. O sea, normalmente la gente crea una empresa y la truena. O crea una empresa y se la quiere quedar toda la vida o no sabe cómo hacer este éxito. O sea, si tú estuvieras en el mundo de las startups, te habrían dicho, bien, ¿no? Lo hiciste increíble. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué aprendiste de allá? Pues la verdad es que fue muy interesante porque estaba muy joven, pero llegaron 2 socios con mucha trayectoria. Uno de ellos, o sea, hizo Ticketmaster, ¿no? O sea, con su empresa de programación. Y hizo OpenPay, un procesador de pagos que luego vendió a... O sea, eran socios grandes, ¿no? Y yo tenía como mucha presión de decir, híjole, esto ya no me mueve, y además yo veía como, pues teníamos, no sé, 1000 suscritos, pero estábamos compitiendo contra empresas de 300,000. Claro. Entonces yo vi lo que teníamos que hacer, como la montaña que teníamos que conquistar, y dije, pues no, o sea, esa no es mi batalla, esa no es la montaña que quiero escalar. Y literalmente en redes sociales busco al director de otra empresa de Estados Unidos, Yoga International, y me respondieron, porque estábamos haciendo bien las cosas. O sea, nuestra tecnología era la mejor en ese momento. Éramos la única empresa con cambio de idioma y con 2 idiomas. En cuestión de publicidad y marketing éramos los mejores. Entonces, como que vieron eso. Y fue como, ok, va. Y para alguien que, o sea, aquí te va a dividir la pregunta en 2, o sea, como de alguna forma este negocio tenía mucho propósito y esto yo te lo he escuchado en algún episodio también de cuál es como tu checklist
para un negocio con propósito? Entonces esa es la parte 1 de la pregunta y ahora te digo la 2. Entonces, ¿cuál sería este checklist para un negocio con propósito que eventualmente pueda generar dinero o se lo puedas vender a alguien más? Pues que tenga un impacto positivo. O sea, creo que uno es que sea tu esencia, ¿no? Y que sea tu pasión. Y creo que eso inevitablemente va a tener un impacto positivo en el mundo. A menos de que, no sé, hagas cosas que... Muy malignas. muy malignas y que ese sea tu propósito, que no creo. Es decir, ok, tengo plena confianza en que lo puedo hacer y que puedo emprender y puedo crear, pero no, o sea, mi prioridad no es el dinero, sino mi prioridad es construir esto, que tenga un impacto y después viene ese dinero. O sea, como que generar el valor Ajá, y tener la retribución en lugar de buscar solo la retribución a cualquier costo, ¿no? exacto. Y creo que es un cambio que necesita la sociedad y el mundo. En vez de iniciar desde vacíos emocionales, de buscar reconocimiento, de buscar esto, y entonces necesito el éxito a costa de lo que sea, y que si moches en la empresa, que si creamos este producto que en realidad está afectando el mundo o la salud de la gente, y es buscar Mentimos sobre este producto. mentimos sobre este producto, entonces es buscar ese éxito para saciar vacíos emocionales y paz por encima de todo. Entonces, ¿Cuáles creerías que son como los vacíos emocionales más comunes que de repente la gente quiere llenar, ya sea con dinero o con éxito en los negocios? yo lo resumo en conexión, amor, que luego se abren diferentes ¿Cómo? como reconocimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez un niño que de pequeño no se sintió visto por sus papás o reconocido, o tenía padres que no estaban presentes, o que incluso, no sé, perdió a sus padres, ¿no? Y busca a través de, sí, de ese éxito, calmar ese dolor emocional, que muchas veces lo hacemos inconscientemente. O padres severos que daban cariño cuando había éxito. Entonces programas al niño para buscar eso a costa de lo que sea, porque, así es como recibo cariño. Entonces es un tema... Bien interesante. Sí, sí, es un tema bien interesante porque creo que nuestra sociedad busca el éxito para tener conexión y para tener amor, cariño, pareja, ¿no? Es muy común esta creencia de que si ya tienes poder y dinero, pues las mujeres se te van a lanzar, ¿no? O los hombres, O o sea, los hombres. ya no estoy, ya parece. Sí, o sea, lo hablo o si desde... eres guapa o lo que Sí, sea, sí, ¿no? sí. Entonces, vemos el éxito como una llave a muchos aspectos emocionales. Sí. No, que si realmente nos ponemos a estudiar y hacemos introspección, de decir, a ver, ¿por qué quiero esto? ¿Y por qué? Y porque como un niño pequeño, dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque te vas al fondo, pues al final es lo que queremos, es cariño, conexión, y es una necesidad básica humana. Claro. Oye, bueno, de ahí después creaste maestría emocional que tiene estos diferentes brazos, pero a mí me llama la atención, o sea, que todo siempre nos llama a algo, o sea, ya sea una parte de nuestra historia, algo que nosotros mismos queremos aprender, pero ¿por qué este tema en particular? Digo, yo estoy contigo, la inteligencia emocional se necesita en este mundo, pero ¿por qué a Sebastián particularmente le interesó emprender sobre esta temática o qué te trajo a ti en la vida? Pues creo que justamente el hecho de salirme de la escuela y yo me quedé en una ciudad en donde los jóvenes no se suelen quedar. O sea, mi oficina con el equipo estaba ahí y todos mis amigos se venían a la Ciudad de México o se iban a Europa, en Cuernavaca. Okay. Entonces, y cuento todo esto de buscar el éxito porque a mí me pasó, o sea, era buscar éxito para eso. Y al mismo tiempo siento que sacrifiqué conexión con amigos, ¿sabes? No sé, viernes de una reunión, no puedo, estoy emprendiendo. Y era
o sea, era un caballo de carreras buscando eso. Además de que pues estaba en temas de crecimiento, o sea, siento que ya no había, como que no me sentía entendido por mi camino, como que crecí más rápido de lo que tal Estás vez solo, que de por sí estaba en otros temas. emprender puede ser solitario, Exacto. pero si encima emprendes a una edad en la que todo el mundo está estudiando, viviendo en casa de sus papás y saliendo con galanes y galanas, pues... Exacto. Entonces sí, creo que era un aspecto de sentirme solo y eso provocó que, incluso cuando estaba con gente, me sentía solo porque no me sentía entendido. Ahora veo que es mucho del ego y mucho de otras cosas, ¿no? Ya he trabajado, pero en ese entonces me sentía así y en mi celular tenía preguntas anotadas para que las conversaciones sean profundas y realmente conectemos y no sea superficial. Entonces, bueno, eso como que lo tenía ahí. Vendo el proyecto, inicia pandemia, entonces tenemos que cerrar el estudio de yoga, como que se dan muchas cosas que fue como, ¡pum!, empezar de cero otra vez. Y ya hablaba en mis redes sociales sobre cómo elegir bien a la pareja, ¿no? Que no sea un aspecto simplemente instintivo, sino que más, todo el mundo, más ¿qué le pasa? consciente. Tiene 21 años. ¿Que no es el que me guste más o la que me guste más? Exacto. Entonces, enfoco las preguntas a eso, ¿no? O sea, como que, ok, bueno, ya tengo mis redes, tengo esto, me apasiona como este tema de inteligencia emocional, de conectar con la gente, y hago una baraja, pues sí, para conocer a alguien, ¿no? Sí, como para citas, ¿no? Comprobar compatibilidad, viendo eso. Así conocí a Odi, literalmente creo que a la tercera o cuarta cita llevé la baraja de prototipo. ¿Y no corriste? Está aquí en el estudio. Ok, prueba con Mercado Real. Prueba con Mercado Real. Al inicio, sí, porque, o sea, no fue como a la quinta cita o sexta, fue a la tercera, me parece. Ok. Entonces, es muy raro. Ahorita ya se normalizó y pues es parte de lo que queremos lograr, ¿no? De que se normalice. Pero bueno, funcionó. 3 años. ¿Y en la baraja estaba ¿quieres ser mi novia también? No, no estaba. Pero de hecho, ya van 2 veces que nos piden que incluyamos una. ¿Te quieres casar conmigo? Ah. Bueno, pero ¿qué tal que no sabes que viene y te sale? Que si quieren, y es la segunda cita, si van a querer psycho. Pero bueno, No. ¿Qué pasó en la cita? Y entonces, en la cita se fueron preguntando ¿y qué? Pues, o sea, simplemente conectamos y como que sabía que... No nos está contando nada de lo jugoso. Nada de lo jugoso. Pues es que, ¿qué te cuento? en esa cita en especial, pues no había tanto, pero sí, o sea, de ahí surgió el proyecto. Y sí, o sea, como que fue un proyecto que salió muy natural, muy desde propósito. Y se fue dando muy orgánico, literalmente. Yo empecé en bici a entregar las barajas. Y sí, ahorita pues ya estamos en 3 países, bodega, pedidos, entonces está muy padre. O sea, sí se puede crear un impacto, sí se puede tener un proyecto, sí, con impacto positivo y además que genere, y no está peleado. Oye, justo te voy a hacer o sea, había algunas preguntas que quería hacerte respecto a cómo traslada, aunque maestría emocional tiene foco mucho en lo personal y en las parejas, pues al final también se requiere bastante inteligencia emocional cuando estás emprendiendo. Entonces, ¿cuáles crees que son los temas principales de inteligencia emocional que tiene que trabajar un emprendedor? Yo creo que el tema de resiliencia y de estar bien en la adversidad, porque emprender significa que sí o sí vas a tener problemas. O sea, va a haber adversidades, va a haber cosas. Y es como en la vida.
¿no? O sea, son cosas que no puedes controlar, que suceden, que pasan, y un emprendedor tiene que lidiar con esas emociones y estar bien, trabajarlas y seguir adelante. ¿Y cómo lo harías? O sea, si dijeras, oye, tienes que hacer un cierto ejercicio, o te recomiendo esto en particular, o estas 3 cosas para mí son muy importantes para la parte de resiliencia. No querer controlar. O sea, creo que la resiliencia en este aspecto de emprender viene de de poder ser flexible, de no querer controlar. Y nuevamente es algo que pasa en la vida. Nos llenamos de expectativas, de queremos que sea así y así y así y así. Y cuando no sucede, es cuando viene el sufrimiento. Entonces, si tú estás en la vida desde ese espacio de las cosas van a salir mal, ¿no? Y voy a estar bien aún así, eres como, ya voy a poner Black Quote de Bruce Lee. Está bien, Eres como el agua, ¿no? Pero sí, o sea, fluyes conforme se van presentando los retos, las adversidades. Y yo te podría... Hay también muchas creencias y la cultura nos ha enseñado a reprimir demasiado. Es como, la meta en la vida es ser feliz. Entonces, si pasa todo esto, no sé, tristeza, enojo, eso, reprímelo y sé feliz. Porque si no, encima estás mal por no ser feliz. Exactamente. Ajá. Y bueno, y con los hombres más, ¿no? No puedes sentir porque no puedes llorar. Es débil, es de débiles, o sea, todo eso. Entonces, cuando surjan estas emociones, como que las guardamos, las mandamos al subconsciente y queremos como seguir adelante. Pero muchas veces ese subconsciente, esa emoción no trabajada, es la que nos va frenando. Se va acumulando y luego explota en otras áreas o se queda ahí desde el inconsciente, pero no se trabaja. Y sí, incluso, no sé, vivimos en una sociedad de gratificación instantánea, ¿no? O sea, tenemos esas emociones negativas, las cubrimos con placer instantáneo, pero la emoción se queda en el inconsciente. Y después sale en otras formas, ¿no? Reaccionas de tal forma o te quedas una creencia respecto a algo por esa emoción. Entonces tienes que transitar la emoción, ¿no? Sí, me encanta lo que dices porque justamente creo que hay también muchas creencias y la cultura nos ha enseñado a reprimir demasiado. Es como, la meta en la vida es ser feliz. Entonces, si pasa todo esto, o sea, tristeza, enojo, eso, reprímelo y sé feliz. Porque si no, encima estás mal por no ser feliz. Exactamente. Ajá. Y bueno, con los hombres más, ¿no? No puedes sentir porque no es débil, es de débiles, o sea, todo eso. Entonces, cuando surjan estas emociones, como que las guardamos, las mandamos al subconsciente y queremos como seguir adelante. Pero muchas veces ese subconsciente, esa emoción no trabajada, es la que nos va frenando. Se va acumulando y luego explota en otras áreas o se queda ahí desde el inconsciente, pero no se trabaja. Y sí, incluso, no sé, pues vivimos en una sociedad de gratificación instantánea, ¿no? O sea, tenemos esas emociones negativas, las cubrimos con placer instantáneo, pero la emoción se queda en el inconsciente. Y después sale en otras formas, ¿no? Reaccionas de tal forma, o te quedas una creencia respecto a algo por esa emoción. Claro. Sí, no, justo hablaban muchos, ¿no? Oye, yo intenté emprender, pero no me fue bien la primera vez. Cuando a nadie le sale a la primera la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, y ahí te quedas con esta creencia de, es que soy fracasada o no soy buena para emprender o cualquier cosa. Sí, justo. Sí, y es un tema también de emocionalmente tener una buena relación con el rechazo, con el fracaso, inclusive. A nivel de educación nos enseñan a que el fracaso está mal, ¿no? Y le aplauden
a quien tiene la respuesta correcta y los otros no. Entonces, justamente ahí causa el conflicto. Sí, y eso es lo que hay que aprender, ¿no? O sea, que aquí vas a tener que intentarlo muchas veces, que va a haber gente que no va a querer tu producto, que va a haber inversionistas que no le van a querer meter lana, pero que hay que seguir intentando, buscando otros, o insistiendo a veces con los mismos, pero diferente tiempo. Sí, sí, como los beisbolistas, ¿no? O sea, es un home run de 10 bateos. Y eso es impresionante, eso te da mucho éxito. Claro. Oye, Sebastián, a mí cuando estaba leyendo Se Buscan Rebeldes, me encantó con lo que abres, no les voy a spoiler el libro, pero me encantó con lo que abres, que hablas del síndrome del espectador, que hubo una noticia muy famosa en Nueva York, que una persona en el mismo edificio, o sea, una mujer fue atacada y asesinada, y que absolutamente nadie fue a ayudarla porque todo el mundo tenía esta idea de que alguien más va a ir, ¿no? Alguien más lo va a hacer. Y que de alguna forma nos hemos vuelto un poco así, estamos así viviendo en el mundo, estamos transitando en el mundo como que, pues hay basura, yo no la voy a recoger porque alguien más lo va a hacer. O, sí, está muy mal el cambio climático, pero alguien más va a resolverlo, Sí, ¿no? sí, es un efecto en la mente muy interesante. Esta chava se llama Kitty Genovese, que en 1964, sí, un asesino la apuñaló. Y durante 30 minutos fue todo el caso y hubo como 38 espectadores, o sea, de que personas en el edificio viendo, pero nadie hizo nada, o sea, nadie llamó a la policía. Y después unos científicos dijeron, o sea, ¿qué onda? ¿Por qué esto? Obviamente la noticia fue global, se hizo muy viral por el hecho de decir, híjole, las ciudades nos están haciendo apáticos, o sea, esa crítica incluso como de Europa hacia Estados Unidos. Claro, que además aparte está padre porque como siempre tienen la rivalidad. Entonces sucede esto y los científicos años después dicen, ok, ¿por qué pasó? Y empiezan a hacer experimentos controlados en donde, no sé, por ejemplo, hay uno que me gusta mucho porque ya está en video, que son unas personas en una sala, ¿no? Y empieza a meter humo como de incendio por uno de los de aire acondicionado. Entonces se ve humo gris que empieza a salir. Y hacen la prueba, ¿no? O sea, primero una chava solita en el cuarto y luego sale y avisa que algo está pasando. Pero después ponen actores en la misma sala y son 3, 4 personas respondiendo una encuesta, empieza a salir el humo, la chava lo ve, lo nota, pero también nota que nadie más está haciendo nada y se queda sin hacer nada y como sigue en lo suyo. Entonces hay muchos experimentos al respecto y lo que encontraron los científicos es que es responsabilidad difusa. Okay, sí. Entonces, que le pasan la responsabilidad a alguien más, ¿no? O sea, por ejemplo, si en la calle se cae alguien, que incluso parece medio vagabundo, se cae alguien, tiene dolor de estómago, pero están pasando muchas otras personas alrededor, es más probable que no lo ayuden, porque quien pasa, pues dice, bueno, alguien más lo va a ayudar. Pero si está en un espacio solo, es más probable que lo ayuden porque esa responsabilidad de hacer algo cae en esa persona que está con él en ese momento. ¿Cómo podríamos primero salirnos de esta tendencia de alguien más lo va a hacer? Y además incluso pensar que si hay un problema lo puedo resolver desde mi trinchera. Yo creo que el emprendimiento más bien sale de que quieren crear una solución para algo. Y cuando ya no es un efecto espectador y dicen, ok, hay que solucionar este tema de la basura o hay que ofrecer este producto para solucionar este problema, y ahí es cuando como que alguien crea algo para eso. No sé si entendí bien la relación. O sea, como que al final, más bien para emprender y sobre todo emprender con impacto, pues
lo hiciste porque saliste de ese efecto, Sí. de ese efecto espectador, Sí, más bien. y yo creo que sales cuando te haces consciente de él, o sea, de que nuestra mente trabaja así, decir, ok, todos pensamos que alguien va a cambiar el gobierno, todos pensamos que alguien va a cambiar la contaminación y nadie hace nada. Y cuando conectamos más bien porque todos en el fondo hay como un propósito o algo que queremos cambiar del mundo, ¿no? O sea, en mi caso es la educación, ¿no? En tu caso supongo que es la educación financiera, ¿no? O no sé, no sé bien, pero o sea, todos tenemos algún propósito y queremos cambiar algo en el mundo. Entonces ahí es cuando entra ese emprender con propósito. Pues muchísimas gracias, Sebastián. Creo que ha sido muy inspirador. Y léanse de verdad Se Buscan Rebeldes, porque hay por acá un valor en la rebeldía y en no aceptar que las cosas tienen que ser como siempre han sido, en que nos tenemos que meter en moldes y que ayuda a que todos avancemos. Y pues también gracias por tu tiempo y llegan a Maestría Emocional. Gracias. Muchas gracias. A ti. ¿Listos?